ahora sí. Entonces, los gremios, ahora sí nos centramos. ¿Qué son los gremios? Entonces, hablar de los gremios son grupos de asociaciones de que se van a hacer los mismos personas que tienen el mismo oficio, se van a lograr agrupar. Entonces, estos gremios o asociaciones o corporaciones de maestros, ¿ya? De una misma especialidad, se van a lograr constituir en esta edad media baja. En este grupo de artesanos había un tema de jerarquización y esa jerarquía estaba llegando hasta digamos, la clasificación de los maestros, que era el más alto grado que podían alcanzar. Iniciaban como aprendices, pasaban al grupo de oficiales y terminaban como maestros. Y aquí podemos ver en el gráfico, ¿ya? Un oficial, un obrero en un taller, ¿no? Y ahí podemos verlo, cómo hacían un trabajo. Entonces, había talleres de diferentes oficios. Entonces, cada oficio, el grupo de personas de cada oficio, finalmente formaba lo que era una asociación. Y esa asociación o esa agrupación finalmente era un gremio, ¿ya? Ese es el gremio, es lo que la clase del día de hoy, ¿no? Explicar qué era un gremio. Y aquí podemos ver personas que van trabajando, ¿ya? También podemos ver desde grupo en la parte inferior, ya personas que estaban dedicados para controlar y en cierta manera garantizar sus ingresos de ellos, ya los pequeños bancos, ya, o también llamado el famoso capitalismo mercantil, ¿no? Entre artesanos y comerciantes, ya que estos mismos artesanos también eran las personas que podían hacer o vender o bien en ferias o también hacían tiendas que tenían, ¿no? En sus propios lugares donde hacían sus pequeños trabajos de fábricas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver un punto tal vez lo que vamos a centrarnos y ese centro está aquí, en los pequeños ciudadanos, ¿ya? Que van a ser los artesanos, comerciantes o banqueros. Y en este céntrico de burgueses nos vamos a centrar en los artesanos, solamente los artesanos. ¿Por qué en los artesanos? Porque de este grupo de artesanos son lo que va a salir este tema de jerarquización. Entonces viene el aprendiz, es el que va a pagar, es un artesano que paga, ¿ya? Por aprender el oficio, digamos, del maestro, ¿no? Es el aprendiz, digamos, ese es el inicio que se da para poder ingresar a este gremio. El siguiente paso era el obrero, ¿no? El oficial es llamado el obrero del taller que recibe un salario por su trabajo que va a realizar. Y la jerarquía máxima de este tema del gremio es el artesano llamado el maestro, ¿no? ¿Ya? Dueño de un taller, miembro propiamente ya del gremio, y ellos son los que van a hacer negocios todo. O sea, ¿quién en sí en el fondo llega a ser parte de un gremio? Los maestros, ¿no? Ellos tienen los negocios y ellos ya tienen esos oficios, no, mientras que el aprendiz y el oficial es el proceso. Los maestros, ya los que tienen talleres, los que propiamente son los comerciantes, ellos, ya, son los que son parte de un gremio. El aprendiz y el oficial son el proceso para llegar a ser parte de un gremio. Entonces, el grupo de maestros que se van a poder reunir bajo un mismo oficio, entonces, como decía el otro día, ¿no? Los carpinteros, ¿ya? Una asociación, otra asociación serían de albañiles y así, ¿no? Cada grupo se reunían del mismo oficio, entonces ellos eran parte de una asociación y cada asociación era propiamente un gremio, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran las funciones principales de este gremio o este grupo de maestros? Controlar el proceso de producción, fijar los precios de los productos, brindar seguridad y protección a sus miembros. Explicamos uno por uno. Si hablamos el controlar el proceso de producción, obviamente ellos estaban viendo de qué manera sea un producto y de esa manera que el producto también puedan venderlo, ¿ya? Fijar todo el proceso de producción que sea un trabajo bien realizado. Otro de los puntos de estos gremios era, ¿ya?, que la persona sí o sí tenía que incluirse al gremio para que pueda hacer
la venta, ya que pasaba un producto, digamos, un control y asimismo podía vender. Dicho de esta manera, fijar el precio de los productos, que era el otro punto, era ver en el mercado. Y comúnmente ellos hacían un mercado monopolizado. ¿Qué explico? Que ellos tenían casi el control único. Era como el día de hoy, ¿no? Podría ser el tema de la Bacus, por ejemplo, fue una empresa que antes solamente se dedicaba a bebidas de alcohol en un momento. Después empezó a sacar otros productos. Después se empezó a comprar, ya la Inca Kola y otros más, se empezó a comprar otros, digamos, temas de bebidas, ya también lo que son de dulces, empezó a controlar mucho más, digamos, el mercado. O sea que ellos ya no tienen mucha competencia. Vamos a suponer que Plaza Vea se compra todos los, digamos, productos, él es el único que compra lo que es, digamos, arroz. O como también hizo en cierto momento la leche Gloria, ¿no? Empezó a controlar mucho, entonces muchos allá ganaderos solamente le vendían a la leche Gloria, empezó a controlar, entonces ellos ya podían controlar el precio, y ese es el sistema más monopolizado, donde ellos no tienen mucha competencia y ellos empiezan a controlar el precio, ¿no? Empezaban a fijar el precio, y eso ¿quiénes lo hacían? El gremio, de tal manera que todos deberían vender a ese precio. ¿Ya? Entonces, eso era todas las personas del mismo oficio que estaban en un gremio. ¿Ya? El gremio controlaba el producto de producción, también fijaba los precios, y si alguien está, tal vez no vende o otra manera está en quiebra, no, el gremio se aseguraban de que había, digamos, protección para sus miembros. Hasta aquí. Vamos a hacer, ¿ya?, algunas preguntas, por favor. Y ahora sí, algunas preguntas, por favor. O sea, profesor, los gremios es un grupo, digamos, de maestros, o sea, que tienen un oficio en común. Claro, exacto, eso fue, ¿no? Ahora, pero ¿por qué el aprendiz y el oficial también se le considera? Porque ese es el proceso, ¿no? Porque nadie va a llegar a ser, yo tengo bastante dinero y de frente yo soy un maestro. O No, tienes que y aprender. una vez siendo maestro yo voy al gremio, así no va. Primero tiene que pasar el proceso, ¿no? De aprendiz, un oficial que ya es el trabajador, ¿ya? Y recibe, O obviamente, sea, por así, el maestro que está en la punta fue aprendiz oficial y hasta convertirse en maestro. en maestro, exacto, ¿no? Y tiene que haber, él tiene que garantizar también, para que se convierta en maestro no era tan sencillo. Uno de los hechos, como él pasaba el tema de aprendiz y ya llegaba oficial, cuando era oficial ya podía tener retribución, porque ya trabajaba en el mismo taller del maestro y asimismo también a veces, digamos, está perfeccionándose, ¿no? En este punto. Entonces, obviamente ya había pasado el proceso de aprendiz. Entonces, el oficial, asimismo, una vez que tenía años trabajando, podía garantizar en cierta manera él que ya está en la capacidad, que aprendió bastante, sería uno, el primer punto, y segundo sería que él tenga una solvencia, ¿ya? Para que él también pueda, asimismo, abrir un nuevo taller y poder también ahora él tener a su cargo a otros aprendices, o sea, convertirse en maestro. O sea, si se convierte en maestro, él tiene un taller, él da trabajo y asimismo él es un maestro que va a tener que enseñar a los demás. Y eso era un tema que tenía que garantizar. Y el gremio se encargaba, ya un gremio se encargaba de que él ha pasado este proceso de aprendiz, de oficial, y finalmente ahora ya tiene la capacidad de maestro. Y para tener la capacidad de maestro, uno era que tenía que abrir un taller, otro tiene la capacidad, o sea, estando en oficial, entonces han visto que él había aprendido mucho, él tenía una capacidad de, digamos, que había desarrollado ya varios aspectos, de tal manera que ahora ya él es un maestro y él es dueño de un taller, ¿ya? Y obviamente va a tener aprendices, que obviamente era el medio del cual el gremio le exigía, ¿ya? Ese es el detalle, ¿no? No era, ahora, si él no desarrollaba, era un trabajador tal vez que no se esforzaba demasiado, entonces nunca iba a llegar a ser maestro, se quedaba como oficial. ¿Ya? Ahora sí, Profesor, ¿alguna tengo otra otra pregunta? Sí, sí, pregunta. dime. ¿A qué hora va a subir la clase al internet? 20 minutos después de la clase debes. No, 10 minutos después, exagerando, después de la clase. Ok. ¿Ya? Muy bien, eso sería un punto. Ya, ahora, pasamos entonces, que este tema no es tan complicado, ¿ya? Este tema casi ya lo hicimos la semana pasada.
Entonces vamos a continuar. Entonces, viendo este tema de los gremios, ¿ya? Vamos a entonces situarnos tal vez esta ruta de los comerciantes, qué cosa en esos tiempos se hacía un tema de producción y asimismo se hacía el tema de ventas, el tema de ferias, el tema de tiendas, ¿no? Entonces vemos la lana, vemos pieles, vemos miel, vemos seda, vemos el tema de trigo, aceite, ya incluso había parte también, un lugar donde ya había parte de la extracción de minerales, que era poco, ya. Había varios tipos de trabajos que se hacían en el tema de los comercios, ¿no? Las rutas comerciales, y aquí podemos ver, ¿no? Ofrecidos era, Europa ofrecía trigo, cebada, miel, cuero, Asia ofrecía, por ejemplo, en especies, cuando decía ya, comino, pimienta, clavo, canela, pero también hacia Asia, también aparte de especies, tenía el tema de seda y perfumes, ¿no? Que era un tema de comercio, ¿no? Entonces yo, en uno de los, tal vez, gremios que ellos mismos fabricaban, tenían sus tiendas, pero también estos mismos gremios empezaron a, digamos, a tener un grupo de hacer los, digamos, los comercios, hacer las ferias, y tanto así que las ferias o mercados, que el día de hoy lo conoceríamos con ese nombre más conocido, entonces ya se situaban en diferentes lugares. Entonces, si no lo tenían, algunas veces también hacían qué cosa, ¿no? Hacían la compra y lo vendían en otro lugar. Hacían el tema del trueque, que también un tiempo se practicaba, tenían de este lugar y entonces hacían los intercambios, de tal manera que podían llevar productos y ellos también traer productos, ¿no? Los intercambios y las rutas comerciales que se iban dando. Uno de los temas principales que se dio acá era el que tenía el control del Mediterráneo, era digamos, el país que más va a sobresalir. Y obviamente también el que se encuentra geográficamente cerca al mar Mediterráneo. Y uno de los países que mejor se desarrolló y se dice es Venecia, Florencia, Génova, sobre todo Venecia, ¿no? Venecia y Florencia son lugares que van a estar muy, digamos, pegados al mar Mediterráneo y de tal manera que su ruta comercial se va a abarcar bastante. Es uno de los, digamos, pueblos que ha podido surgir. Y con este grupo de surgimiento, ya obviamente las rutas comerciales, todo, se va a aprovechar esto para que ahí nazca lo que va a ser el famoso humanismo o el también conocido como el renacimiento, ¿no? Entonces, esto también va a ser aprovechado. Ese es un tema que posteriormente le vamos a ir dando, ya con el famoso Francisco Petrarca, y otros personajes también, ¿no? Dante Alighieri y muchos otros personajes van a hacer nacer la pintura, la arquitectura, van a hacer nacer todo lo que es la literatura, ¿ya? Entonces, varios puntos va a renacer justamente en estos lugares, ¿no? Que comenzó así con temas de ferias y posteriormente ahí se va a hacer el centro del humanismo, el renacimiento, ¿ya? Eso lo vemos más adelante. Vemos un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, aquí vemos entonces el tema de las ferias, la parte. Son mercados estacionales donde se intercambian los productos, los mercaderes del norte y del sur de Europa empiezan a hacer, dice, y una de las ferias más famosas de sus tiempos fue desarrollado en Francia, ¿no? Y obviamente no era la única feria, ¿no? Habían ferias en diferentes lugares. Por ejemplo, otro de los lugares estratégicos fue conocido la ciudad de Constantinopla, una ciudad bastante famosa, donde también se hacía, era un centro de negocios, ¿ya? Entonces, por un lado, ¿ya? Se dice que Venecia, Génova, Milán, Florencia, todos esos lugares van a, digamos, hacer bastante negocio, ya que esos lugares están pegados al mar y obviamente hay bastante lo que se va a dar los intercambios, ¿ya? Y entonces, dicho de otra manera, estos gremios, ¿no? Hablar de estos gremios, son instituciones que en cierta manera garantizaban de que en ese tiempo se podía, digamos, desarrollar o vender sus productos a un precio justo, de tal manera que también los que están asociados, ¿ya? Los dueños, en este caso los maestros,
no solamente se quedan con sus productos en lo que eran tiendas, sino también poder llevar de un lugar a otro lugar. Muy bien, con esto ya casi estamos terminando porque esto fue casi un tema que lo dijimos la semana anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta? Vamos a